Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Cristian Daniel Asun, que nos hablará sobre el tercer cordón plasmático del ADN, este campo y esta energía de luz que yo he hecho con una alusión, y él es precisamente el artífice y el creador de esta teoría. Entonces, al respecto, tenemos publicado un pequeño librito donde hay referencias biográficas y todo esto. Quien le interese, pues puede ponerse en contacto con nosotros y nos lo puede pedir. Y ahora, sin ninguna interrupción más, cedo la palabra al profesor Tasun. Hola. Muchas gracias por venir. Bueno, es difícil para mí de hablar detrás de Enrique, porque ha dicho todo. Bueno, entonces puede caminar a Ginebra. Bueno, entonces, sabes que soy en este campo desde hace años. 19, 6, 8 es el primer trabajo que yo he hecho en el campo de la transmisión electromagnética en el cerebro. Bueno, entonces estaba las bases del futuro trabajo en neurobiología, en la neuroprotección y también comprender la medicina cuántica. Bueno, hay personas que me preguntan cuál es la medicina cuántica. Santo Dios, es muy difícil de responder de manera profesional, es posible. De manera personal es difícil, porque es un camino. Y siempre he dicho, la gente que persigue este campo son como primero cristianos antiguos. Y yo dije, bueno, ten cuidado con los leones. Bueno, no es una broma, es un poquitín eso. Porque hace 40 años, cuando habla de medicina cuántica o algo así, bueno, si vosotros no son la persona que habla de eso, si son físico o no, convencional, con doctorado y todo eso, bueno, pasa dentro de las gotas. Sin embargo, si las personas que son inteligentes, que dicen, bueno, la cuántica es esto, bueno, las oficiales pueden matar entre comillas. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de presentar una especialidad? Es el tiempo. Antes no es bueno porque puede acabar mal, y si es por adelante, por ejemplo, es muy difícil también porque hay colegas que pueden se poner dentro, frente a ti, y no tiene sentido. Entonces, no somos aquí para pelear siempre. Debemos hacer algo de interesante por la medicina. Entonces, si pasemos nuestro tiempo a justificarnos de manera inútil, bueno, es una pérdida de tiempo gigante. Entonces, ahora es el tiempo. La mente de los científicos ha cambiado, porque hay muchos colegas que han tomado la cosa en serio. ¿En serio? ¿Por qué? Porque se ve, porque el formalismo física, el formalismo matemática ha cambiado y se acerca mucho de las cosas iniciales, primordiales. Es decir que antes, cuando una persona, un médico, un naturopata o los dos,
está hablando de cuántica, los especialistas en física, biología, neurobiología, otros están diciendo, bueno, es un tontito, no funciona esto. Ahora es muy serio porque hay instituciones, facultades y laboratorios, incluida la NASA, porque soy antiguo de NASA, que se ocupe del tema. ¿Por qué? Simplemente que las soluciones no son en la química clásica, en la neurobiología clásica. Vamos a intentar de pasar el mensaje de la medicina cuántica, porque si usted lo quiere, el libro es a su disposición para tomar en cuenta todos los números, es decir, fórmulas, cálculos, ¿se dice? Cálculos, de tema de física cuántica relacionado con la medicina. Debemos poner por adelante facto del universo. ¿Ok? ¿Vous m'entendez comme ça? No va bien. ¿Mejor como eso? Bueno, es difícil para escribir, porque soy un hombre, y un hombre sabe una cosa que solamente un árabe, ¿de acuerdo? Bueno, conozco mis límites, entonces vamos a explicar algo. Me voy a cortar un poquitín la discusión, porque si no, en 3 días somos aquí. Bueno, tengo el placer, y bueno, podemos hacer más cortito. Entonces, Hendrik ha hablado muy bien del estado de plasma. Debemos tener en cuenta la cosa siguiente. El universo, bueno, aparte el señor Hawkins, nadie sabe qué es. Bueno, sin embargo, podemos, con todo el respeto del colega, sin embargo, podemos poner sobre la pizarra un resumen del estado de plasma. Es esto. He explicado muy bien que está el primer estado, el estado líquido, gaseoso, sólido y después el estado de plasma. Primero hay que comprender muy simplemente qué es el estado de plasma. No es una nueva palabra, es una palabra conocida de la antigüedad. El estado de plasma es cuando ustedes toman, por ejemplo, un trozo de metal y pone suficientemente energía de manera a provocar un cortocircuito. Un cortocircuito dentro de una anchofa puede generar un plasma. Entonces, es decir que vamos a pasar de un estado fundamental a un estado excitado. El estado fundamental es la materia normalmente, es la materia que no se mueva. Es el estado S fundamental, se llama estado S. Bueno, son códigos de físico. El estado fundamental. Cuando ustedes excitan una materia al estado sólido, la materia, los electrones pasan de un estado fundamentales, porque lo saben muy bien que en un átomo, por ejemplo, átomo de hidrógeno, hay un protón, que es una partícula más pesada, y un electrón que está circulando
alrededor del protón. Bueno, si usted pone suficientemente de energía en este sistema, que es un sistema orbital, hemos visto que no es orbital, la teoría cuántica es una probabilidad de presencia del electrón, porque el electrón, entre comillas, cuando está trabajando con el núcleo, que es el protón, el electrón no es como una materia clásica que circula alrededor. Es que se llama no podemos localizar de manera asegurada la presencia del electrón. Hablamos entonces de probabilidad de presencia. Este electrón es a nivel, porque es la materia, es sólido. Ese electrón existe. Y si usted provoca el electrón y pone energía más, va a se excitar. Es como un ascensor. Ascensor, sí. Es como un ascensor. Es decir, que del estado del primero piso, por ejemplo, va al segundo. Y el electrón se pone en una altura más alta que el estado principal, el estado fundamental. Sin embargo, la excitación de un sistema, entre comillas, cuántico, es que no dura. Es decir, esta excitación tiene 1/1000 de segundo de duración de vida. Después se baja y ¿qué? Va a emitir una energía, es una onda electromagnética y también fotones. Entonces es un complejo de dos cosas, electromagnética y particulares. Se llama efecto fotoeléctrico. Entonces es cuántico, y se va a la velocidad de la luz, es 300.000 kilómetros por segundo. Es decir que la cuántica puede se llamar cuántica solamente cuando el sistema trabaja a la velocidad de la luz. Los otros fenómenos que no son ejecutados a la velocidad de la luz no son cuánticos, son otras, pero sin embargo no son cuánticos. Es decir, es el primer factor del estado de plasma. Ese estado de plasma sirve a qué? Simplemente sirve a la vida. Es decir que si usted considera, bueno, perdóname por la explicación muy singular, esto es nuestro ADN, ¿de acuerdo? Bienvenida al club de las tormentas. Entonces, esta es el ADN. Esta parte del ADN aquí es el nuestro. Esta parte aquí va a servir para fabricar las proteínas. Tenemos en el sistema biológico clásico 30.000 proteínas que son codificadas. ¿Y dónde vienen? No vienen de un lugar fulanito, viene solamente del ADN, que es formado, el ADN de bases nucleicas que son AGTC, adenina, guanina, citosina y timina. Entonces, esta parte del ADN es completamente conocida. Esta parte del ADN es nuestro código. Es por eso que podemos localizar algo en el sistema biológico. Sirve de matriz a fabricar proteínas con el intermedio, evidentemente, del ARN, todo show, como se dice. ¿De acuerdo? Entonces, eso es nuestro. Nuestro es 5% de todo
todo nuestro ADN. El otro se llama basura. Y bueno, no es tan basura que eso, porque ha visto en un universo algo fabricado de 95% que sirve a nada. No, es una tontería. Es decir, que esto es la partida, la muy rica de nuestro patrimonio. Entonces, los primeros trabajos empiezan en medio ciclo con las ADN basura, y la gente no quiere aceptar que eso sirva a algo. La biología entrónica se ha desarrollado de manera muy potente. Es decir, que en estos momentos hay más o menos 3.000 investigadores, parte en España o Cataluña, como quieres, parte en Múnich, en Alemania, Estados Unidos, Inglaterra. Hay muchas investigadores que se ha a tomar en serio esta parte entrónica. Porque la parte entrónica no va a codificar, comparado a la teoría codificada, que es la exónica. La exónica es muy conocida. Sirve de base para comprobar el genoma humano, a hacer medicamentos, a comprobar la citotoxicidad, a intentar de reparar los genes. Es la genética, entre paréntesis, clásica. La entrónica es de utilizar esta pelota de ADN basura como fuente de información única. Es decir, que los investigadores se han dicho, bueno, ¿a qué sirve esto? Bueno, sabemos ahora mismo que sirve no solamente a codificar también, no es un secreto de Estado, los 95% de las proteínas, de las parte entrónica de nuestra ADN, puede codificar proteína furtiva, es decir, que vive la duración de la vida de una proteína fabricada con intrón, es más o menos hay más de 500 miles de proteína furtiva. Y somos muy cerca de secreto, de descubrimiento muy importante, porque hay muchos miles de investigadores que son sobre el tema, que hemos lanzado un orden de búsqueda y de captura proteína furtiva, ¿de acuerdo? Entonces, somos muy cerca de tener una información gigante sobre la duración de la vida también. Es decir, que existe, ¿cómo se dice? Útil, como taller, outil de travail. Herramienta. Existe en la genética talleres que se llama secuenciar, particionar el ADN. Somos un poquitín limitados con estas herramientas, porque si utiliza una pared, un instrumento que se llama GC-MS para medir las proteínas, las formas de las proteínas, el tiempo que nosotros necesitamos para, entre comillas, fotografiar la proteína es más de 7 minutos. Es decir, que podemos caracterizar una proteína
sin embargo, debe se quedar en la máquina al menos 7 minutos. Se llama GCMS. El problema es que las proteínas furtivas, la duración de vida es de una parte por 1000 de segundos. Entonces, somos al principio de un challenge. Debemos tener una máquina que puede de inmediato captar esta proteína y a ver cuál forma tiene, cuál peso, el peso también, y cómo podemos utilizar en la futura esta proteína. Me explico. ¿Sabes por qué somos vulnerables al tiempo? Porque vamos a morir un día. No es una maldición, solamente es un problema de telefonía, ¿de acuerdo? Hay Vodafone que no funciona bien en las células. Me explico. Por ejemplo, las células malignas del cáncer, cancerosa, son inmortales. Entonces pasemos nuestra vida a luchar con células malignas. Bueno, tenemos trabajo, porque las células malignas son inmortales, porque la duplicación de células malignas no produce error. Siempre la copia de la madre es la hija y la hija es como la madre. En nuestra biología, la hija es menos bella que la madre. Es por eso que un día, 60 años, 100 años después, se acabó la historia, porque hay como un accidente de carretera, es decir, que no ha funcionado, entonces la vida no puede perseguir. Se llama en la biología, en la farmacología, se llama el señal de la apoptosis. Es decir, que la apoptosis es la terminación de la vida, que no es un señal de Dios que te dice va a haber los santos, entonces se acabó. No es eso. Es simplemente que en las células hay donadores de órdenes, que son las caspasas 6, 9, 3, que son, cuando son activadas o neutralizadas, es o la vida o la muerte. Es decir, ¿qué se pasó con Alzheimer? Hemos hecho 2 estudios a la Universidad Complutense de Madrid con producto nuestro. Es decir, que hemos demostrado con ratas que cuando se administra a ratas, agua pero oxigenado y también sal de aluminio, se provoca un Alzheimer, equivalente a Alzheimer. Y las ratas que toman nuestro producto, que se llama G57, las ratas dicen, señora, pasa tu camino, y no son afectadas. Hemos hecho 2 publicaciones internacionales. Entonces, hemos también demostrado que el señal de la apoptosis no puede se producir cuando la biología, el tejido neuronal es con un producto protector. No me voy aquí a demostrar todo porque vamos a tomar tiempo. Sabes que hay la luz en este campo. Podemos luchar con el señal de la apoptosis. Es muy interesante porque por Alzheimer, por ejemplo, podemos bloquear el sistema. En estos momentos se estudia, o se ha estudiado y publicado. Es muy, muy interesante. Es decir, que para las personas igualmente jóvenes, ¿sabes que hay Alzheimer desde 30 años?
Entonces, este Alzheimer de hace 30 años no es normal que un chico puede estar afectar con una patología neurodegeneración neuronal de este tipo. No es normal. Es un problema de cuántica, de biología. Entonces, yo puedo asegurar en esta charla que Alzheimer va a vivir muy mal sus cosas, porque tenemos herramientas en contra de él, y estará muy bien. Entonces, porque sabes algo, hay también una teoría experimental que dice que Alzheimer es como es una patología priónica, es decir, como las vacas locas. Entonces son pequeños trozos de proteína que va a infectar el tejido neuronal, provocar placas amiloides, entonces se bloquea toda la historia de la persona, entonces Alzheimer se instala. Toma 20 años. Y cuando usted detecta Alzheimer, es un poquitín muy tarde. Entonces, el propósito de nuestro trabajo, porque detrás hay la cuántica, y la cuántica no se expone directamente con los científicos. La cuántica la utilizamos para fabricar productos. Entonces, después vamos a universidades diciendo que sea NASA, que sea otra gorda empresa. Toma, fíjate, utiliza el producto y funciona. No podemos decir es cuántico porque Cristian es loco. Entonces funciona. Es la empieza del camino ahora mismo. Es muy, muy interesante. Podemos bloquear el sistema. Podemos también, falta 2 o 3 años para curar. Porque si usted puede bloquear, puede curar en parte. Sin embargo, vamos a necesitar en el tejido humano, porque sabes que normalmente no se reproducen neuronas en el tejido neuronal, es falso, se ha demostrado que sí, el tejido neuronal puede existir, puede producir miles de neuronas por día, 1000 o 2000, y también tenemos neuronas en el estómago. Entonces hay muchas ideas que son falsas a nivel científico, y ahora mismo es muy curioso que son científicos físicos como yo, como otras, que está demostrado cosas raras, porque no podemos pasar detrás, porque si no vamos a pasar nosotros científicos como tontitos, ¿de acuerdo? Porque no podemos eliminar las cosas reales. Será un déni, ¿cómo se llama? Déni de información. Un déni de información. Ne jamais accepter l'information. Denegar. Perdóname, denegar la información. Entonces, es decir que este estado de plasma, tercera cadena, es muy importante para comprender qué ha pasado en nuestra biología. Es muy difícil porque debemos conocer la biología, la química, la física y muchas especialidades. Es difícil. Entonces, para comprender las cosas mejor, el tercer codón no es una información esotérica, es una información física. Es decir que dentro de nuestra doble hélice de ADN, la chica por aquí, hay bases nucleotídicas. Usted puede verificar toda la configuración molecular, que no son muy ligadas entre ellas, son conectadas de manera electromagnética, son
nitrógeno que se conecta con hidrógeno y oxígeno con hidrógeno. Es dentro de las conexiones de la doble hélice y NH-OH, NH-OH. Es un plasma. Este plasma no es un plasma material, evidentemente, es un plasma electromagnético, porque un plasma es electromagnético. Se llama la tercera cadena del ADN. Cuando sabes que la conformación de la doble hélice del ADN es torcida. ¿Por qué es torcida? Es torcida simplemente porque hay torsión de las moléculas entre ellas, son la relación entre NH-OH que provoca una torsión molecular y que provoca la forma del ADN, porque normalmente si no hay conexión plásmico dentro NH-OH, no hay doble hélice. Sí, hay doble hélice, sin embargo, será una forma longitudinal, no una forma torcida. Es decir, que cuando ustedes pierden energía dentro de la doble hélice del ADN, ¿qué va a pasar? Va a pasar simplemente que el ADN se destruye. El ADN se destruye de diferente manera. Se destruye por pérdida de fuerza de conexión dentro del átomo de hidrógeno, de nitrógeno, del oxígeno, del hidrógeno. No son tonterías, son físicas, son bioquímica cuántica. Existe ahora, hay curso oficial de química cuántica. No es mi culpa, me existe. Entonces, tenemos la prueba que nuestra base de vida, que es el ADN. Sin ADN se pasa nada. Entonces, se pierde por pérdida de la energía del plasma dentro. Después se puede también perder porque el ADN se metila. Existe una metilación de las bases nucleotídicas. Metilación es carbono y 3 hidrógeno. Es un radical metil en chemistry, química. ¿Ok? Esta metilación es importante porque va a dañar nuestra cadena de ADN. Y también el tercer cordón. Cuando pierde energía, no va a buscar otra cosita. Pierde energía es que la integridad energética de los plasmas dentro NH-OH se ha perdido. Entonces, ¿cómo recuperar eso? Recuperar es un poquitín difícil. Se llama la negantropía. Somos un sistema energético sometido a la entropía. Es decir, ¿qué es la entropía? Que son cosas raras que nos está diciendo Cristian. Bueno, la entropía es un sistema que la entropía es máximo cuando un sistema ha perdido toda su energía. Entonces, al momento de la muerte celular por apoptosis, que se destruye todo, la entropía es máximo, es igual a 1. Y cuando, por ejemplo, vamos a recuperar la energía de un sistema como la gasolina de Enrique, y bien, la entropía es más o menos nula, porque el sistema ha recuperado toda su energía. La entropía es esa. Q sur T, bueno, es una tontería. Entonces, ustedes pueden comprender que la entropía de un sistema puede recuperarse. Y si puede recuperarse, se llama la negantropía. La negantropía es decir que no solamente vamos a entregar energía a un sistema que lo ha perdido,
y además es cambiar de espacio-tiempo, ¿de acuerdo? Pasemos en nuestra dimensión del tiempo porque no podemos crear energía con un sistema que es sometido a la negantropía. Debemos crear un sistema nuevo que puede crear energía y también proporcionar a un sistema defectuoso la energía. Entonces la negantropía es un poquitín complicado a nivel físico, a nivel de formalismo matemático, de formalismo cuántico, porque existe también. Sin embargo, debemos saber que existe la posibilidad que un sistema puede recuperar su vida, su energía. No es un sistema esotérico, es un sistema de física cuántica. Entonces, el tercer codón es el maestro de la continuación y la duplicación de la vida y de la formación de las proteínas. ¿Sabes? Otra cosita muy importante, que los investigadores, los biológicos, han decidido de tomar en serio el sistema de la entrónica y también ha decidido de trabajar de manera muy fuerte con el sistema de las proteínas, porque nuestra ADN provoca la formación de 30.000 proteínas y sobre los 30.000 proteínas hay 2.500 proteínas que están trabajando con los metales, incluido con metal pesado, con uranio. Tenemos una proteína que trabaja con uranio, es colocada en el estómago. Es muy raro, pero bueno, existe. Entonces, incluidos algunos tóxicos, no son muy malos, chicos, trabajando con las proteínas. Entonces, sabes que hay 30.000 proteínas y que el investigador ha decidido de trabajar muy, como si estaba un nuevo código que las proteínas pueden actuar de manera curiosa con los intrones. Hay muchos secretos de laboratorio detrás de eso, porque yo conozco a algunos que están trabajando sobre la vida eterna, pero bueno, no es el propósito de hoy. Es decir, que vamos desde 20 años o 15 años, vamos a hacer un salto, no en el vacío, en las sorpresas, si no hay catástrofe de otras cosas. Entonces, tener en cuenta que la tercera cadena del tercer codón del ADN es como un pilar, un pilier, ¿es eso? Un pilar, es un pilar que es la base de la codificación de nuestra vida. Entonces, hay también muchas interpretaciones a nivel de la energía, cómo recuperar la energía. Hay prácticas, soy completamente incompetente en este campo de la recuperación de la energía con método particular de la medicina cuántica. Enrique lo sabe, usted lo sabe también, me parece. Entonces, mi investigación, la investigación con colegas también, está demostrado que la biología utiliza el formalismo de la mecánica cuántica para demostrar que efectivamente que el estado de plasma está en nuestra vida, porque al principio todo es plasma. Por ejemplo, en el universo, vamos a limitar la conversación, es
hay también, es muy curioso que hay un paralelo dentro del cuerpo, la biología humana y la organización genética del universo. Es normal porque somos un producto derivado del universo. ¿Sabes? El universo, para simplificar el tema, al primero hay un elemento que se llama hidrógeno. Hidrógeno, uno, porque hay un protón, un electrón. Es un chico, es el grande arquitecto del universo, es el hidrógeno. Y este hidrógeno se ha complicado la vida él mismo. Es decir, que se ha creado otra organización atómica que se llama ciclo de Bethe, B-E-T-H-E. Este ciclo de Bethe contiene hidrógeno, produce del hidrógeno, después helio, tritium, helium, litium. Es el ciclo de Bethe de la conformación nuclear del universo. No sé Cristian qué le dice, se verifica de muchas partes. Es decir que este hidrógeno siempre va a crear familia. Y en esta familia hay también nitrógeno. Nitrógeno es 14, ¿de acuerdo? Y después hay un chico que se llama silicio. Es 28. Y después el 28 hay otro chico que se llama hierro. Es 56. Y si usted está interesado en algunos números, y usted toma el cifra 22 dividido por 7, si usted tiene una calculeta por aquí, divida 22 con 7, usted va a encontrar 3, que es del litio, coma, es como la valor de pi, ¿sabes? 3, 14, 28, 57. 57 es un isótopo estable del hierro. Es decir que los números también tienen unas reglas matemáticas dentro de la creación del ciclo de Bethe. Y sobre la planeta Tierra, si existe muchos millones de años, en la planeta y la música también, es por ejemplo, se llama la litosfera. La litosfera es donde vivimos. La Tierra es como un huevo, y la arandador es una fina capa que se llama litosfera, que es formada de litio. Bueno, que ya está diciendo Cristian hoy, ha cruzado los cables. No, es litio. Y después tenemos hierro también sobre la Tierra. El hierro es el magma de hierro que es dentro de la Tierra, que provoca con su circulación un campo magnético gigante. Es por eso que somos en vida, sino la Tierra no torna, adiós, bye bye, somos como la luna, ¿de acuerdo? Bueno, entonces es un tema de astrofísica. Y también usted tiene el hidrógeno. ¿Qué me habla, Cristian? El hidrógeno. No pinta nada el hidrógeno. ¿De qué? El hidrógeno. Sí, el hidrógeno es la vida. Somos 60% de H2O, 2 por 1000 de agua pesada con deuterium. Entonces no podemos eliminar agua porque somos 60% de agua. No es nada. A nivel de estadística matemática no podemos ignorar eso. Y esa H2O. H2O en el cuerpo humano, en las células, no es H2O clásica. No es agua clásica. Tenemos agua polimerizada.
es trimérica, pentamérica. Somos una máquina muy curiosa. Este agua está protegiendo células. La cuántica no es una interpretación filosófica de la materia, es simplemente un facto, simplemente entre comillas, un facto energético, termodinámico, que debemos comprender. ¿Por qué existe la radiación en este campo? Es muy simple. En una célula, usted abre una membrana. La membrana es muy fina, es 5 nanómetros de espesor. Y la diferencia de potencial, porque una célula no es neutra, es como un condensador que es cargado. Dentro de las membranas hay un potencial que se basa sobre, ¿cómo se llama? Diferencia de potencial del hidrógeno, que es 220 milivoltios. Dividido por la espesor de la membrana, da 100.000 voltios. Entonces, en una célula, es como un explosivo. En una célula, usted tiene 100.000 voltios dentro de las dos capas de proteínas, de membranas. Es un potencial gigante. Es decir, que cuando un átomo de magnesio, de silicio, de hidrógeno u otro elemento natural va a pasar dentro de la membrana, será acelerado de manera tremenda. ¿Por qué? Porque es como una partícula que pasa de un punto cero, de velocidad más o menos cero, que pasa las proteínas que son ADP, AMP, bueno, toda la historia de proteína de membrana, será acelerado. Es como, por ejemplo, si usted toma, es como un fenómeno electrostático. Usted puede atraer materia, y si acaso hay un potencial muy elevado con un colectador. Se llama la máquina de Graf. Es decir, cuando hay un potencial de 100.000 voltios, puede atraer elementos químicos naturales como silicio, magnesio, otra. La velocidad que hemos calculado se va de 14 kilómetros a 224 kilómetros por segundita. Es una tontería. Es decir, que una célula es como un sistema. Es un sistema cuántico. ¿Por qué cuántico? Porque cuando los elementos naturales que son, por ejemplo, silicio, que va a ser la membrana, es al estado fundamental, cuando va a estar acelerado a esta velocidad de 14 kilómetros por segundo. Sin embargo, que es muy fina, existe esta velocidad. Va a chocar un colega que sea magnesio, porque en nuestras células tenemos toda la tabla de Mendeleev en nuestras células. ¿De acuerdo? En nuestras células, este chico, el silicio, por ejemplo, o otros, que va a pasar dentro de la membrana a una velocidad de 14 kilómetros al segundo cuando va a choquear un colega, ¿de acuerdo? Que sea magnesio, por ejemplo. Y aquí será un choque, como un choque termodinámico, como termonuclear. ¿Por qué? La temperatura de la asociación dinámica de silicio-magnesio va a provocar una temperatura gigante, que puede ser miles de degrees Kelvin.
Es decir, que no es una temperatura teórica, es una temperatura real, que sea un primer estado de ionización, un estado 2 de ionización o 3, depende de la energía. Y en una célula usted puede tener temperaturas altas, reales. ¿Y qué pasa con las temperaturas de un estado ionizado? Enrique ha hablado de eso, yo un poquitín. Es decir, que la temperatura de, por ejemplo, 13.000 degrees Kelvin va a bajar a 0 e emitir una radiación. ¡Wow! Tenemos la solución del estado cuántico de la célula. Es decir, que usted va a tener radiación en la célula de manera completamente real. Y se asociada a la radiación, evidentemente, lambda igual C sobre nu. Usted tiene una cadena, un espectro muy amplio de radiación que se va del ultravioleto a infrarrojo. Y en una célula hay una multitud de radiación. Hay más. Si acaso hay una velocidad mucho más alta que 14 kilómetros por segundo, podemos tener una radiación muy fuerte que se llama X o gamma. No es una broma, existe. Es la interpretación científica de los astrocitomas, de los cánceres gliales, porque la gente no sabe cómo se desarrolla un cáncer, un cáncer astrocitoma del cerebro. Nadie lo sabe, porque no hay explicación completamente adecuada. Es decir, que si usted en su cerebro tiene células que son patarribas, puede emitir rayos X o gamma. Y sabemos todos que los efectos teratogénicos de la radiación son reales. Se puede transformar una célula glial sana en célula gliana malignas. Bueno, somos muy cerca de cosas que al principio estaba esotérica y que ahora mismo son completamente demostradas a nivel científico y neurobiológico. Bueno, es la explicación del tercer codón, porque si usted tiene un ADN fuerte, con propiedades del hidrógeno muy bien ligado con otras, con nitrógeno, oxígeno, si todo es muy bien protegido, usted puede tener una vida biológica muy interesante. A nivel terapéutico, somos al punto de tener productos que son como medicina cuántica, es decir, que es un medicamento cuántico. ¿Cuál es un medicamento cuántico? Un medicamento cuántico es un medicamento que puede entregar a las células memorias, porque todo es basado sobre las memorias. Bueno, hoy yo no puedo discutir de todo este tema, sin embargo lo hemos planteado en el libro. Es muy importante de conocer cuáles son las cosas reales y que después hay una multitud de soluciones terapéuticas que sean naturales, que sean personales y que sean basadas sobre la energía. La energía no solamente viene de cosas raras, viene de cosas que
que son desconocidas. Si son desconocidas, no implica de manera matemática que no exista. Exista solamente desconocida de nosotros. Porque, por ejemplo, somos una civilización que tiene más o menos 200 años de civilización tecnológica. Imagina si un día podemos hablar de eso, una civilización que tiene, no sé, 20.000 años de tecnología. Vamos a tomar las cosas que hemos hablando de plasma como tontería de la primera escuela. Entonces, no podemos decir algo de pretencioso que si no sabemos, no es decir que no exista. Y siempre me dice que, por ejemplo, podemos tomar la palabra siguiente, humorística, que es los tibetanos, está diciendo que cuando tu proyecto tiene dificultad, que es bueno. Entonces, bueno, no mucho, porque somos cansados. También que cuando se termina una charla, por ejemplo, o otras cosas, o bien para nosotros, de insumismo, que sea las personas que se interesan una disciplina como vosotros, si hay muchas cuestiones, es decir que somos sobre el buen camino, porque si el problema se acabó con una solución y una cuestión, se acabó la historia. Es decir que mejor de tener muchas preguntas que no tener preguntas, porque es decir que tenemos reservas de abertura el sistema. Solamente quiere decir que lo importante en la medicina cuántica, porque sabes que usted va a encontrar en la vida muchos aparatos de medicina cuántica. Bueno, hay mucho vendedor de corbatas, porque los aparatos son aparatos que funcionan generalmente no de manera no conforme a la física cuántica. Bueno, se puede que este aparato que pueda ayudar. Sí, no soy un ayatolá de la medicina cuántica. Yo digo solamente que hay aparatos que son aplicados a la medicina cuántica, a otras que no lo son, que jamás son de la medicina cuántica. Porque la medicina cuántica es un aparato que trabaja con la luz. Porque la luz, que sea un láser como eso, es cuántico. Todo esto es pequeña cosa, es cuántico eso. Eso es cuántico. La luz. Sin embargo, si usted tiene un aparato que solamente utiliza las frecuencias de absorción o no sé qué, no sé cuánto, o se puede utilizarla, por ejemplo, un antiguo aparato que funciona bien es la moraterapia, ¿ok? Es posible, pero no es cuántico, es un aparato muy, muy bien para localizar la energía, entre paréntesis, la energía de un órgano, ¿ok? Pero no es cuántico, es un aparato electrodinámico, solamente eso. Es cuántico cuando usted envía la luz sobre el tejido y recupera una información cuantifiable que usted puede medir, que puede medir, es cuántico. Entonces, si usted tiene un aparato de este tipo, es cuántico. No, yo no tengo ningún problema ético o filosófico con eso. Y bueno, usted debe cualificar, porque somos todos alumnos. Entonces debemos un día tomar una decisión sobre un aparato, porque no somos multipotentes.
y en todo el tema de biología, de química, de física es otro caso. Entonces, la decisión de tener un aparato muy serio es difícil, muy difícil, ¿ok? Entonces, ten cuidado con los aparatos. Debemos tener aparatos, es como coche, por ejemplo. Bueno, hay coche que funciona, hay coche que no funciona, bueno, es una otra cosita. Y para terminar con el tercer codón, ¿cómo podemos reparar o dar información al tercer codón? Porque usted va a decir, bueno, Cristian, no hay muchas cosas, pero sin embargo, ¿cómo hacer bien para reparar o mantener el tercer codón en la integridad? Somos a punto de comprender algo con la neurobiología, porque hay trabajos de universidad y también un doctorado sostenido, ¿cómo digo? Sostenido con una doctora ahora que desmonta la calidad de un trabajo sobre el silicio y también un poquitín sobre el zinc. Bueno, porque el silicio, yo lo he demostrado, es una cadena cósmica, porque el silicio es muy interesante como paciente. Eso es un silicio monocristalino. Es una joya, Eso. Es decir, que cuando usted va a enviar de la radiación sobre él, va a producir electrones, ¿de acuerdo? Entonces es el principio de paneles solares. Es el principio de producción es el efecto fotoeléctrico. Y al inverso, cuando ustedes enviar información electrónica, un flujo de electrones sobre este chico, él va a enviar radiación. Es decir, que el silicio es aquí, el silicio y el germanio son los dos del universo, entre comillas, universo, que posee las propiedades reverso cuántico, es optocuántico reverso. Es decir, que cuando va a enviar la luz sobre este elemento natural, va a provocar un flujo de electrones. Es muy interesante porque en nuestras células, si usted choque el silicio, va a producir electricidad. La electricidad va a ayudar mucho a la fabricación de proteínas. Es una otra historia. Entonces, silicio y germanio es muy conocido por las propiedades anticancerosas. Funciona bien también. Y mira que es el grupo 4, es decir, carbono. ¿Se sueña algo? Carbono, somos carbono. Carbono, silicio, germanio, y aquí vamos a pasar al estaño, el plomo, son tóxicos. Entonces, buenos y malos. Entonces es muy interesante el tema de los metales que puede presentar propiedades cuánticas particulares, no excepcional, particulares. Es decir que, por ejemplo, es para un poquitín explicar algo. Sabes que la historia de los astronautas, queremos ir a Luna, es hecho, a Marzo y otro lado. Hay un problema gigante por nuestro cerebro. Sin embargo, que tiene mucho o que tiene poco, hay un problema. Es decir, que cuando vamos a viajar,
se expone el cerebro humano a la radiación cósmica o bien a la radiación de nuestra solar, sí, le soleil. El sol. Sí, Alzheimer, ¿eh? El sol. Entonces, es decir que no podemos protegernos por el momento de la radiación totalmente, de la radiación cósmica o de la radiación solar. Sin una protección en estos momentos, somos en este campo también con la NASA, porque hemos enviado, ¿cómo se llama? Un borrador, un proposal, de manera, porque ellos están buscando de manera compulsiva soluciones para proteger los astronautas. Entonces, una parte de la vida que podemos esperar un día en nuestro sistema solar. Es interesante porque ¿qué provoca la radiación? Yo he dicho, provoca una mutagenesa y una teratogenesa. Entonces, debemos proteger el cerebro de manera bioquímica interna, no con artefacto, no con cosmética, no con protección de plomo o no sé qué, bueno, porque no funciona esto. Entonces, lo mejor es que dentro de 20 años, disculpa, vamos a tener una modificación de nuestro genoma, de nuestro ADN y también de nuestra tercera cadena, como se llama de manera química, de una sustitución sp3 del átomo de carbono. Es decir, que vamos en nuestra cadena, querida cadena, vamos a cambiar algunos carbonos en silicio. Es interesante eso, porque sin embargo que el chico malo nos enviara la radiación, aceptamos la radiación, porque la radiación va a chocar el silicio y el silicio dar electrones a toda la cadena, a toda la fabricación de proteínas, y los astronautas se han protegido. Hay más o menos 10 años de trabajo de química fundamental para cambiar una parte de nuestro genoma. No vamos a transformar en dinosaurio, no, solamente es proteger los átomos de carbones que son vulnerables. Que también el silicio, si toma la plaza, se sustituye al carbono, será muy feliz de tener radiación porque su trabajo en vida normal es aceptar la radiación, sin embargo que es muy, muy fuerte, que sea gamma, que sea X-rays, él lo acepta y la utiliza. Vamos a respetar la cadena del ciclo de Bethe del gran arquitecto del universo, que es el hidrógeno. Nada más, nada menos. ¿Sabes? Para mí es difícil de hacer un corte del hidrógeno a la tercera cadena. Y sabemos que en todos casos el hidrógeno es implicado en este sistema. El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno para todo el sistema de la vida, incluida la tercera cadena. Que la tercera cadena es solamente un lugar donde se concentra la energía, la nuestra, es la memoria, es un lugar de memoria, es un plasma que tiene valor de registro. ¿Y qué pasó con el Alzheimer? Se pasa la cosa muy simple, que las células que son las neuronas, que son destruidas con la presencia de placas amiloidas y que son proteínas malas. Entonces, las proteínas malas
va a destruir los axones. Y cuando la conexión es perdida, bueno, hay nadie sobre el bote se ha caído, la neurona se destruye. Y también la memoria se destruye en parte, no en el axone, porque el axone no contiene la memoria, solamente las células del neurona contienen la memoria. Y el propósito de los estudios es como regenerar las neuronas, es más o menos sencilla con células madres especificadas. ¿Sabes? Células madres. Ok. Stem cells. Ok. Célula madre. Bueno, no sé. Entonces, la célula madre va a tomar la plaza de tejido dañado y reconstruir neuronas, porque las células madres que se llaman pluripotentes, puede, al contacto de una neurona que tiene la memoria antigua, la memoria antigua no está completamente muerta, puede ser reavivada, porque la memoria no se muere cuando todo el sistema se muere. En caso de las neuronas, podemos reactivar las memorias que dar una información, entre comillas, cuántica a las células pluripotentes que puede transformar ellas mismas en neuronas. Es estupendo la naturaleza. Entonces, es el secreto de sobremañana por la neurobiología. Bueno, me falta solamente que decir muchas gracias por su atención. Espero que será otro curso, otra camina con vosotros en el camino de cruz, porque es un camino de cruz a todos niveles, porque no sabemos nada, tenemos poca información. Sin embargo, que somos científicos, somos al principio de las cosas. Y bueno, aceptamos. ¿Dejamos o aceptamos? Solamente esto. Gracias. Gracias.